Me llamo Eulalia Ríos y tengo 66 años. He trabajado toda mi vida como contadora. No una de esas de escritorio lujoso y vista. Al Reforma no. De las que sacan cuentas con una libreta arrugada, las que saben en qué cajón se esconde la factura faltante, las que sostienen negocios familiares cuando todo se tambalea. Durante más de 4 décadas fui columna en empresas que ya ni existen. Nunca pedí aplausos, pero ese día, lo confieso, esperaba algo. Una palabra, una sonrisa, un "te lo mereces, mamá". Era domingo y hacía calor. De esos días que parecen apretar más cuando se está en la cocina. Preparé mole como a Gael le gustaba, con pollo bien deshebrado y arroz caldoso. Aitana puso la mesa sin decir mucho. Mi hijo, como siempre, llegó tarde. Cuando por fin nos sentamos y sirvió su porción como quien está en un buffet de hotel, aproveché el momento. Me acomodé la blusa, respiré hondo y lo solté. Hoy fue mi último día. Me jubilé. Lo dije así, sin rodeos, como si soltara un globo al cielo. Lo había estado soñando desde hacía años. Dejar de firmar estados financieros, dejar de responder llamadas los sábados, dejar de ser la señora que resuelve todo. Pensé que se alegrarían. Pensé que por fin me verían como persona, no como función. El tenedor de Gael hizo un ruido seco al chocar con el plato. Ni siquiera me miró. Masticó como si no hubiera escuchado. Aitana, en cambio, alzó una ceja, tomó su vaso de agua con calma y soltó una pequeña risa. ¿Jubilada?, dijo con un tono que me raspó los huesos. Pues qué bueno, Eulalia, aunque no sé si eso signifique descanso o simplemente más tiempo libre para andar dando vueltas por la casa. Yo seguía esperando algo de mi hijo. Una palmada, un "felicidades, mamá", algo. Pero lo que dijo fue otra cosa. ¿Y ahora qué?, preguntó sin levantar la mirada. ¿Te vas a sentar a ver novelas mientras nosotros trabajamos? Sentí que me empujaban al vacío. El arroz se me atoró en la garganta. Pensé que había escuchado mal. Pero no. Lo repitió con más desprecio esta vez, como si jubilarme fuera una traición. Gael, intenté decir, pero Aitana me interrumpió. No necesitamos otra boca que alimentar, Eulalia. Las cosas no están para eso. Lo dijo despacio, como quien corta con un cuchillo sin filo. Sentí que el aire me pesaba en los pulmones. Me quedé callada, no porque no tuviera qué decir, sino porque si hablaba en ese momento, lloraba. Y no iba a darles ese gusto. Bajé la mirada al mole, que de pronto me pareció insípido. Mis manos temblaban un poco, pero las mantuve sobre el regazo. Pensé en los años en que le pagué la universidad a Gael, en los préstamos que hice, sin que supieran, en las veces que me quedé sin comprar zapatos para que él pudiera ir a sus excursiones del colegio. Pensé en los domingos en que cocinaba con fiebre en los cumpleaños que pasé en la oficina para no perder el aguinaldo. Y ellos hablaban de mí como si fuera una carga, un estorbo, un mueble viejo que ya no combina. No dije nada. Me limité a sonreír. Una sonrisa cortita pero firme, como las que usaba cuando había que entregar nóminas atrasadas. Sabía que no podía derrumbarme, porque cuando una mujer como yo se derrumba, no hay nadie que la levante. Terminamos de comer en silencio. Ellos hablaron de cosas triviales, las cuotas del coche, una receta nueva, un trámite del SAT. Yo solo escuché el reloj del microondas marcando los minutos como si fueran piedras cayendo al fondo de un pozo. Esa noche, mientras lavaba los platos sola sin que nadie ofreciera ayuda, me repetí algo que mi abuela solía decir. Cuando te quieren menos, haz menos ruido. El silencio asusta y a quien cree que tiene el control. No me defendí, no reclamé. Pero ahí, entre los restos de arroz pegado y el mole seco en la sartén, supe que esto no se iba a quedar así. La jubilación no sería el final, sería el principio.
aunque ellos todavía no lo sabían. Esa noche no podía dormir. Tenía la cabeza revuelta como si las palabras de Gael y Aitana hubieran dejado un eco húmedo en cada rincón de la casa. Cerraba los ojos, pero en vez de descanso, solo encontraba la imagen de sus rostros indiferentes, de sus voces calculadas, de ese tono condescendiente que me dirigían desde hace tiempo y que hoy, por fin, me había golpeado de frente. Me quedé acostada boca arriba mirando el techo, repasando la conversación una y otra vez. Pensaba que tal vez había exagerado, que quizá se les escapó el comentario que mañana me pedirían perdón. Quería creer eso, pero a veces el silencio es solo la antesala del golpe más fuerte. El reloj marcaba casi las 11 cuando escuché pasos al otro lado del muro. La pared que dividía mi habitación del estudio no era gruesa. En realidad siempre había sido un defecto de la casa, se oía todo. De niña Gael solía llorar por las noches y yo me levantaba antes de que siquiera me llamara. Ahora, gracias a esa misma pared, supe la verdad sin que me miraran a los ojos. «No podemos seguir así», dijo Aitana. «Ya bastante tenemos con la hipoteca, la colegiatura de Nico, el coche. ¿Y ahora? ¿Mantener a tu mamá?» Me quedé inmóvil. Hasta el aire se me congeló en el pecho. Quise taparme los oídos, pero no lo hice. «Ya no, lo sé», respondió Gael. «Yo pensé que iba a seguir trabajando al menos un año más. No nos avisó ni nos preguntó nada. Solo se apareció con su «me jubilé» y ya. Como si eso fuera motivo de fiesta. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó ella. Hubo un silencio breve. Luego Gael soltó una frase que me marcó como un hierro caliente. «Le voy a proponer que me dé acceso a su pensión, que yo la administre, que se lo transfiera a mi cuenta. Así por lo menos sabemos que no lo va a malgastar». Aitana soltó una carcajada seca, como quien se ríe más por costumbre que por gracia. «¿Y si se niega?». «Entonces tendremos que tomar decisiones. Yo conozco una residencia en Cuernavaca. No es cara y están bien cuidados. Total, ella ya vivió lo suyo. Me quedé tiesa, como si de pronto hubiera dejado de ser persona y me hubiera convertido en mueble. El tipo de mueble que se arrumba cuando estorba. El tipo de mueble que se dona o se deja en la banqueta con un letrero que dice «gratis». No lloré. No me moví. Me limité a cerrar los ojos y escuchar cómo seguían hablando de mí, como si fuera un asunto, un problema que resolver. «Va a poner resistencia». «Eso sí», dijo Aitana. «Sí, pero si le hablo con calma, si le digo que es por su bien, puede que acepte». «Tú siempre has sabido manipularla», susurró ella. Y ahí en esa frase entendí muchas cosas que antes no había querido ver. El tono con el que me hablaban, las decisiones que tomaban sin consultarme, los papeles que me hacían firmar de rutina, las veces que usaban mi tarjeta porque luego te depositamos. No me dormí. Me quedé con los ojos abiertos, la vista clavada en el techo y el corazón palpitando como tambor de guerra. Pero no de miedo. No esa vez. Algo dentro de mí se despertó esa noche. Algo que llevaba años guardado. Algo que una vez me hizo fuerte cuando me quedé viuda con un niño de 8 años y una cuenta bancaria temblando. Algo que me sostuvo cuando nadie más lo hizo. Esa mujer que una vez fui, regresó. Y no pensaba irse. El insomnio tiene maneras extrañas de acompañarte. No siempre se presenta con ansiedad o pensamientos repetitivos. A veces, como esa noche, llega suave, envuelto en imágenes del pasado. Me vi a los 41 años caminando con paso rápido por Insurgentes, con mi blusa sudada y la carpeta llena de estados de cuenta, apretada contra el pecho. Mi jefe de entonces había quebrado la empresa y nos debía 2 quincenas. Pero yo no me detuve. Ese mismo día fui a ver a Elías. Lo conocí cuando tenía apenas 29 años.
En aquel tiempo trabajaba como auxiliar de contabilidad en una empresa de transporte, donde él llevaba la parte de operaciones. Tenía ideas nuevas diferentes. Soñaba con cambiar la forma en que se distribuía mercancía entre el centro y el sur del país. Recuerdo que decía: si no sale en menos de 24 horas no sirve. En las juntas todos se burlaban de su entusiasmo. Menos yo. Yo lo escuchaba con atención porque detrás de sus frases aceleradas había lógica. Había visión. Cuando se fue de la empresa me buscó una tarde. Nos sentamos en una fondita de la colonia Doctores y me explicó su plan, una empresa propia pequeña al inicio, pero eficiente con control de rutas y monitoreo, GPS, algo casi inédito entonces. Yo no tenía mucho dinero, pero tenía ahorros. Años de guardar centavitos. Y cuando mi esposo falleció en un accidente de tránsito, el seguro me dejó una cantidad modesta. La mayoría pensó que lo usaría para remodelar la casa o comprar otro coche. Pero no. Decidí invertirlo. Le presté 280.000 pesos a Elías, sin notario, sin contrato, sin testigos. Solo una hoja escritas a mano y una promesa: si esto despega, usted será parte. Y despegó. Al año ya tenía 5 camiones. A los 3 tenía contrato con una cadena de supermercados del Bajío. A los 7, logística rentería. Tenía oficinas en Puebla, Querétaro y Guadalajara. Nunca reclamé nada. Tampoco quise figurar. Él insistió en darme una participación simbólica, pero yo pedí algo más sencillo: que el dinero se quedara como préstamo silencioso y que si algún día lo necesitaba, él sabría qué hacer. Me mandaba dividendos discretos 2 veces al año firmados desde una empresa secundaria. Era dinero limpio, constante, suficiente. Nunca lo mencioné. Ni siquiera cuando Gael estaba por entrar a la universidad y yo pagué la inscripción sin pestañear. Ni cuando le pagué su boda en el jardín de Tlalpan con catering y mariachi incluidos. Él pensaba que venía de mi liquidación o de ahorros milagrosos. Nunca preguntó mucho. Nunca se interesó por saber de dónde salía todo. Esa madrugada, recordando todo eso, me sentí por primera vez más firme que dolida. Porque yo sabía la verdad. Sabía de qué estaba hecha. Ellos podían verme como una señora de casa más con su mandil y su té de canela antes de dormir. Pero yo tenía memoria. Y la memoria también construye poder, aunque no se vea. Me levanté al amanecer. Preparé café en silencio. Gael bajó después con cara de fastidio. Dijo que tenía junta temprano y que si no estaba ocupado me podía presentar con alguien en su oficina para que empiece el lunes, aunque sea trapeando. Lo dijo como quien ofrece limosna. Yo lo miré y sonreí apenas. Claro, hijo. Acepto. En su cara apareció una mezcla de sorpresa y alivio, como si ya pensara que me tenía bajo control. Aitana ni siquiera bajó a saludar. Yo tomé mi taza, subí a mi cuarto y abrí el cajón donde guardaba las copias de los depósitos de Elías. No eran muchas, pero suficientes. Algunas estaban amarillentas, pero conservaban el sello. Las miré con calma. Luego abrí otra carpeta más reciente, el fideicomiso. La casa ya no estaba a mi nombre. Había transferido la propiedad a una fundación pequeña que apoyaba a mujeres mayores. Yo era la única beneficiaria, pero no podían sacarme ni hipotecar ni vender sin mi consentimiento. Lo hice meses atrás sin razón clara. Un impulso tal vez. O instinto. Esa mañana sentí que había hecho bien. Mi hijo trabajaba en una empresa que existía gracias a su madre. Vivía en una casa que su madre protegía con inteligencia y creía tenerme en la palma de su mano. ¡Qué ironía! Cuando bajé a lavar la taza, el sol entraba por la ventana de la cocina. La luz era tenue, pero suficiente para iluminar el bonsái que tenía junto al microondas. Era el único regalo vivo que me había dejado mi esposo. Nunca florecía, pero nunca se secaba. Resistía en silencio.
Como yo, como tantas, como las que saben que aún sin hacer ruido, siguen de pie. El viernes por la noche, Gael llegó a casa con una bolsa de plástico arrugada. Me la puso sobre la mesa sin decir mucho, como si me entregara el mandado. «Ahí está tu uniforme», dijo mientras revisaba el celular. «Es de mantenimiento. No es gran cosa, pero es lo que hay. Tienes que estar a las 7 en punto en el piso 4. Pregunta por Adela, la jefa de limpieza. ¿Te va a dar indicaciones?» Me quedé mirándolo unos segundos. Quise preguntarle si de verdad pensaba que yo necesitaba que me consiguiera trabajo. Pero solo asentí. «Gracias, hijo», respondí, y no mentí. Le agradecí el regalo que sin saberlo me estaba dando, el último empujón. Esperó unos segundos tal vez, esperando que me quejara, que dijera algo de orgullo o dignidad. Pero no. Fui a mi cuarto con la bolsa en la mano. Stein, cerré la puerta. Me senté en la cama. Abrí el paquete. Había un pantalón beige, una camisa blanca con cuello barato y una gorra con las iniciales de la empresa LR, Logística Rentería. La misma empresa que 25 años atrás ayudé a fundar con dinero que jamás reclamé. La misma donde ahora trabajaba mi hijo como coordinador de operaciones. La misma donde yo era invisible. El lunes antes de que saliera el sol ya estaba vestida. No llevaba maquillaje ni aretes. Solo mi credencial de INAPAM, colgando del cuello por si acaso algún joven con delirio de poder quería exigirme algo. Me miré al espejo una vez más. No me reconocí del todo. No por el uniforme, sino por la serenidad. Una calma extraña me recorría el cuerpo, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. O de empezar. Tomé mi lonchera, una manzana, una torta de frijoles y salí sin hacer ruido. Llegué al edificio 20 minutos antes. La recepción ya estaba iluminada y los guardias bostezaban detrás del cristal. Mostré mi identificación. Nadie me preguntó nada. Solo marcaron un número en el interfono. Minutos después, una mujer morena robusta de unos 50 y tantos bajó por el elevador. Tenía cara de haber dormido poco y vivido mucho. Eulalia preguntó con voz ronca. «Sí». Adela asintió con la cabeza. «Sígueme. Hoy toca pasillos y baños de oficinas. Mañana vemos si entras a comedor». Caminamos por un pasillo largo. Al pasar frente a un espejo me vi reflejada detrás de ella. Algo en esa imagen me hizo apretar la mandíbula. No era vergüenza. Era otra cosa. Furia contenida. No por estar ahí, sino porque otros creían que ese era el único lugar al que pertenecía. Cuando entramos al cuarto de limpieza me entregó un trapeador, una cubeta y una botella de desinfectante. «Tú haces el ala norte», dijo. «Del cubículo 401 al 418. Y cuidado con el 414. Ahí trabaja el hijo del jefe y es medio especialito». «Gael», pregunté sin mirar. «Ese mismo». No dije nada más. Empecé a trabajar. Cada baldosa, cada puerta, cada escritorio vacío me devolvía una escena, el préstamo, las noches, sin dormir, los cumpleaños pasados en la oficina. Pero mi cara seguía neutra, como si todo eso ya no me doliera. En el 414 la puerta estaba entornada. Escuché voces dentro. Una era de Gael, la otra más grave, más pausada. Era inconfundible. Elías Rentería. Sentí un pequeño nudo en el estómago. No por nervios, por anticipación. Toqué con suavidad. «Buenos días», dije desde el umbral. «Vengo a limpiar si no les molesta». El silencio fue inmediato. Gael giró hacia mí con una expresión que mezclaba molestia y fastidio. Elías, en cambio, se quedó mirando unos segundos. Frunció el ceño. Me observó con detenimiento como si algo no encajara. «¿Usted es nueva?», preguntó. «Así es. Primer día». No dije más. Ni mi nombre. Ni una pista. Solo bajé la mirada y empecé a trapear como si fuera lo más natural del mundo. «Curioso», murmuró Elías. «Tiene algo familiar». Gael rió forzado. «No creo, señor».
Es mi mamá». Elías se quedó callado. Yo no levanté la vista. No todavía. Pero lo sentí. Esa semilla. Esa duda. Ese recuerdo que comenzabas a germinar. La tarde del martes llegó con viento tibio y olor a tierra húmeda. Había llovido poco antes, una de esas lloviznas ligeras que no limpian el aire, pero sí le dan al cielo un color más suave. Yo estaba en el patio sentada frente al bonsái, recortando una rama seca con paciencia de cirujana. Tenía años haciéndolo, aunque nunca estudié cómo. Mi esposo decía que las plantas, como las personas, solo necesitaban atención constante, no perfección. Ese bonsái había sido su último regalo, una forma de decirme que algo viviría en la casa, aunque él ya no. Mientras limpiaba las hojas marchitas, escuché el chirrido de la reja de al lado. Era doña Trini, mi vecina de toda la vida, arrastrando su silla de plástico hasta su parte del patio. Llevaba puesta su bata floreada, el cabello recogido en un moño flojo y los labios pintados con un tono rojo que ya no se usaba, pero que en ella se veía elegante. «¿Cómo va ese arbolito?», me preguntó sin mirarme, como quien habla con alguien que ya forma parte del paisaje. «Ahí sigue, sin flores, pero firme». Ella asintió. Se sentó con esfuerzo y soltó un suspiro largo. «¿Como nosotras no? Que ya no florecemos, pero todavía damos sombra». Me reí bajito. Doña Trini tenía esa forma de decir verdades, como si fueran bromas. «¿Y tus hijos?», le pregunté, más por cortesía que por interés. Ella se encogió de hombros. «Bien, supongo. Hace 6 meses que no los veo, desde que me dio lo del corazón. Antes venían cada domingo, pero ahora parece que les doy miedo, como si verme frágil los incomodara». No supe qué decir, porque la entendía, porque era exactamente eso lo que yo sentía en casa, aunque en versión distinta. No era la enfermedad, era la jubilación. El no ser útil, el no producir. «Nos vuelven invisibles», murmuré. «O peor», dijo ella, «nos vuelven estorbos». Se hizo un silencio largo. Las dos nos quedamos viendo el jardín. Ella su bugambilia, yo mi bonsái. «¿Sabes?», añadió con la voz más baja. «Yo trabajé 42 años como secretaria. Me pagué mi casa, mi seguro, todo. Pero basta un tropiezo, una caída, un diagnóstico, y todo lo que fuiste se borra. Te vuelves una carga». Sentí un nudo en la garganta, no por lástima hacia ella, sino por reconocimiento, porque yo también sentía que me estaban empujando hacia una orilla, como si mi historia ya hubiera terminado y ahora solo me tocara mirar cómo los demás vivían. «¿Y qué hiciste?», le pregunté. Me miró con una mezcla de ironía y orgullo. Aprendí a decir que no, a veces con palabras, a veces solo cerrando la puerta. Me niego a irme en silencio. Si quieren olvidarse de mí, será con esfuerzo. La admiré en ese momento, no por sus palabras, sino por su presencia, por estar ahí con su bata vieja y sus labios rojos hablándome, como si no se debiera disculpar por existir. Volví la vista al bonsái. Las raíces eran gruesas, aunque no se veían. Crecían hacia adentro. Soportaban todo desde abajo. Y aún así nadie las miraba. Mi esposo decía que lo bonito del bonsái no está en las ramas, sino en las raíces. Le dije. «Claro», respondió ella, «porque ahí está lo que aguanta, lo que no se rinde». Nos quedamos en silencio, pero no era incómodo. Era un silencio compartido, de esos que dicen más que las palabras. Esa noche, mientras preparaba mi cena, pensé en esa conversación, en doña Trini, en el bonsái, y me hice una promesa: si ellos pensaban que yo me estaba pagando, era porque no sabían que algunas raíces florecen cuando menos lo esperan. Esa tarde, mientras preparaba café con canela y partía un pan dulce por la mitad, escuché el sonido de la puerta principal abrirse con fuerza. Aitana entró como una ráfaga. Ni saludó.
Solo pasó directo al comedor y dejó caer un montón de carpetas y papeles sobre la mesa. Luego, como si yo fuera invisible, subió, sin decir palabra. Seguí con lo mío, pero el sonido de los papeles cayendo me siguió resonando en la cabeza. Algo me incomodaba, no por el gesto brusco, eso ya era costumbre, sino por la manera en que los documentos estaban expuestos, abiertos, como si alguien los hubiera hojeado deprisa, pero no con desorden total, sino con la arrogancia de quien cree que nadie a su alrededor entendería lo que hay ahí. Cuando terminé mi café me acerqué. Era pura inercia. El cuerpo se movió antes que el juicio. 30 años en contabilidad no se apagan así nomás. Vi columnas de números, nombres de proveedores, montos en pesos y dólares. Al principio me dije que solo estaba curioseando, pero bastaron 3 líneas para que algo no me cuadrara. Catering Sabores del Bajío, 38.500 dólares mexicanos. Catering Sabores del Bajío, 42.900 tasero mexicanos. Fechas distintas, apenas separadas por una semana. El mismo servicio, mismo menú, 2 pagos. Fruncí el ceño. Seguí revisando. Había otros proveedores repetidos. Uno de flores, otro de transporte. Un par de facturas con números alterados de forma mínima. Diferencias pequeñas pero que se sumaban. Una tras otra. Respiré hondo. Me senté. Abrí el cajón de la alacena donde aún guardaba una vieja libreta contable por costumbre. Tomé un lápiz. Empecé así a anotar. Al cabo de 20 minutos tenía una hoja con 8 observaciones claras. Errores que no eran errores. Esto era manipulación. Y no de un principiante. Aitana sabía lo que hacía. Lo que no sabía era con quién vivía. Esa noche no pude dormir bien. El día siguiente, en cuanto Gael salió rumbo a la oficina, y Aitana se quedó arriba con su computadora y sus reuniones en Zoom, marqué un número que no había usado en años. Bueno, Martín Aguilar. Hubo un breve silencio. Eulalia. No puede ser. ¿Cuánto tiempo demasiado? Tienes un minuto. Martín había sido colega mío en Hacienda durante varios años. Nos respetábamos mucho, aunque jamás hubo amistad fuera del trabajo. Pero él era de esos que nunca olvida un buen análisis financiero. Y yo le había cubierto la espalda más de una vez ante auditorías difíciles. Le expliqué rápido. Le dicté algunos números clave. Le di nombres de proveedores. Prometió revisar lo que pudiera desde su base de datos privada. No pasaron ni 24 horas. Al día siguiente me llamó. Tienes razón. Sabores del Bajío existe, pero solo hay un contrato registrado este mes. Los demás, inventados. Lo mismo con la florería. Es una red de Eulalia. No es una simple duplicación. Es desvío. Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino por confirmación. Y si te paso todo, le pregunté. ¿Podrías ayudarme a organizarlo? Discretamente. Por ti, claro. Pero ten cuidado. La persona que está detrás sabe cubrir sus huellas. Colgué. Me quedé sentada un rato largo con el celular entre las manos y el corazón firme. No acelerado, no tembloroso. Firme. Como si el cuerpo entendiera que el juego había cambiado. La contadora silenciosa volvía al ruedo. No por venganza, no por rabia, por justicia, por dignidad. Y porque una mujer puede parecer invisible, hasta que hace las cuentas y demuestra que ha estado mirando todo el tiempo. El lunes amaneció con ese aroma tibio que solo tienen los días que empiezan con expectativas. Pero no mías. Eran las 6 en punto, y ya podía escuchar los pasos de Gael corriendo por la casa. El golpeteo de los zapatos bien lustrados, el ¿dónde están mis llaves de siempre? Y la voz impaciente de Aitana desde arriba. No se te olvide que tienes la junta con el jefe a las 8. Yo, en cambio, estaba en bata con el pelo recogido revolviendo tranquilamente mi avena con plátano. Llevaba una sonrisa serena. No cínica, serenamente planeada.
Gael bajó a toda prisa dándose un último vistazo en el espejo de la sala. Me miró como si esperara algo. ¿Lista? Levanté las cejas fingiendo sorpresa. ¿Lista para qué, mijo? Él parpadeó. Mamá. El trabajo. ¿No te acuerdas? Dijimos que empezabas hoy, a las 7, con el turno de limpieza. Yo mismo hablé con recursos humanos. Apreté la cuchara entre los dedos como si estuviera procesando la información. Luego sonreí con ese tono de madre que no quiere discutir. Ay, mi hijito, juraba que era mañana. ¡Qué vergüenza! Pero igual si quieres me alisto y llego un poquito tarde. ¿Un poquito tarde?, espetó con una voz más alta de lo necesario. Bueno, tampoco es que la oficina se vaya a caer sin mí, dije soltando una risita suave. No respondió. Solo tomó las llaves con rabia y salió sin despedirse. Yo sabía exactamente lo que había hecho, y también sabía dónde estaría él a las 8:15 de la mañana, parado frente a la puerta del área de mantenimiento, sudando por la presión de tener que explicar por qué su madre no se había presentado a su primer día de trabajo. Porque claro, en su mente, todo tenía que funcionar como una máquina perfecta. Pero se le olvidó una variable. Yo no soy una máquina. Soy una mujer. Con memoria. Y con voluntad. A las 11, mientras regaba el bonsái, sonó mi celular. El nombre de Gael aparecía en la pantalla, pero no contesté. Lo dejé sonar. Luego vi un mensaje. Tenemos que hablar. A las 3 de la tarde lo tenía enfrente en la cocina. Ya no era el Gael soberbio de la mañana. Había algo tenso en su mandíbula, una frustración contenida que no terminaba de explotar. ¿Puedes explicarme qué pasó?, preguntó con los brazos cruzados. Ya te dije, hijo. Pensé que era mañana. No fue a propósito. Estoy en edad de confundirme. No, sus ojos se llenaron de esa mezcla entre duda y rabia. No sabía si creerme o gritarme. ¿Sabes lo mal que me hiciste quedar? Elías estaba ahí. Me preguntó 3 veces por qué no habías llegado. Y no me creyó cuando dije que fue un error tuyo. Se me quedó viendo. Raro. Ah, Elías. Él sí sabía observar, a diferencia de mi hijo, que solo miraba hacia la afuera. Lo siento, Gael. Mañana me levanto más temprano y voy sin falta. Pero no iría. Y él lo sabía. Justo en ese momento sonó el timbre. Gael frunció el ceño. ¿Esperas a alguien?, no dije con sinceridad. Abrió la puerta. Era Elías. El silencio cayó como una cortina pesada. Elías me vio y sonrió con una amabilidad desconcertante. Disculpen la interrupción. Solo quería traer unos papeles que olvidé en el carro de Gael esta mañana. Me miró con detenimiento. Luego añadió. ¿Cómo sigue su bonsái? Señora Eulalia. Gael giró hacia mí con una mezcla de desconcierto y nerviosismo. Yo mantuve la calma, firme, como siempre. Gracias por preguntar. Elías asintió y antes de irse dijo algo más. Sabe. Me he estado acordando de una mujer que hace muchos años creyó en mi empresa cuando nadie más lo hizo. Me encantaría volver a platicar con ella algún día. Me sostuvo la mirada un segundo más, luego se marchó. Cuando cerramos la puerta, Gael me miró con sospecha. ¿Ustedes se conocen? Me encogí de hombros. México es un pañuelo, hijo. Uno nunca sabe quién se acuerda de ti. ¿Y por qué? El sobre estaba doblado en 3 partes, pegado con cinta, y con mi nombre escrito a mano. Lo encontré debajo de la maceta del patio, justo donde Martín me dijo que lo dejaría por seguridad. Nadie usa los buzones ya, y menos para esto. Lo abrí con manos firmes, aunque por dentro me temblaba algo más profundo. No fue necesario leer mucho. La primera hoja era clara. 8 meses, 20 movimientos irregulares, 5 proveedores ficticios, 3 cuentas trianguladas. Total desviado. C-218, 300 pesos mexicanos. Todo a nombre de Aitana. Todo desde su puesto como encargada de adquisiciones.
Todo mientras me daba sobras recalentadas y me hablaba como si fuera una carga más en su casa. Me recargué en la silla del patio y cerré los ojos. El calor comenzaba a caer sobre la ciudad como una manta gruesa y las hojas del bonsái se movían apenas como si también contuvieran la respiración. Martín había hecho un trabajo impecable. Cada movimiento tenía respaldo, facturas comparadas, sellos de proveedores, capturas de pantalla. Él incluso había puesto una nota. Con esto basta. Pero si necesitas más, sabes dónde encontrarme. No necesitaba más. Lo tenía todo. Me levanté y entré al cuarto. Cerré la puerta con cuidado, saqué la laptop vieja que Gael había olvidado en la mudanza anterior y me conecté con un vecino Wi-Fi que afortunadamente aún no sabía lo que era cambiar la contraseña por defecto. Escaneé los documentos con el celular uno por uno. Luego los agrupé en un PDF y escribí el asunto del correo auditoría urgente. Posibles desvíos internos. Sin firma, sin rastro. Pero cuando mi dedo ya casi tocaba, enviar dudé. No por miedo, sino por estrategia. No quería que rastrearan el origen, ni que asociaran el correo con mi red o mi casa. Si iba ya a hacer esto, lo haría bien. Así que apagué la computadora, metí la USB con los documentos en un frasquito de crema facial vacío. Lo cerré con cintas y lo guardé en el bolso. Tomé el primer autobús al centro. El tráfico era denso como siempre a esa hora, pero no me importó. Bajé frente al viejo edificio amarillo que albergaba el cibercafé Click Express, un local que parecía detenido en el tiempo, ventilador de techo, pósters descoloridos de Dragon Ball y precios pegados con cinta transparente sobre un mostrador de fórmica. Media hora, me preguntó un joven con audífonos en el cuello. 15 minutos bastan, dije. Me asignó la computadora número 4. Me senté e inserté la USB, abrí el archivo y revisé todo una vez más. Luego ingresé a un viejo correo anónimo que había creado hacía años para suscripciones y sorteos de esos, que uno cree que nunca servirán para nada serio. Adjunté el archivo. Escribí un breve cuerpo. Detecté irregularidades en el área de compras. Revisen los movimientos entre marzo y noviembre. Hay nombres duplicados y proveedores inexistentes. Actúen con discreción. Confío en que sabrán qué hacer. Y lo envié a la dirección directa del Departamento de Ética y Auditoría Interna de Logística Rentería. No a Recursos Humanos. No a Elías, a quien tenía poder para abrir una investigación sin levantar sospechas. Cerré la sesión. Saqué la USB, la rompí en dos con un alicate que llevaba en el bolso y la dejé caer en el bote de basura frente al local. Nadie repararía en eso. Nadie pensaría que la señora con blusa beige y cara de abuelita acababa de abrir la grieta por donde se caería el mundo de su nuera. En el camino de regreso miré por la ventana. La ciudad seguía su curso. Los vendedores ambulantes gritaban, los niños salían de la escuela, los anuncios parpadeaban sobre avenidas llenas de claxones. Pero dentro de mí, algo se había aquietado. Como si por fin el péndulo del silencio hubiera dejado de oscilar. Esa noche cenamos juntas, Aitana y yo. Gael se había quedado en la oficina, seguramente en alguna reunión tensa con Elías. Aitana habló de banalidades, que si el calor, que si la vecina del 3, que si la pintura de la sala se estaba descarapelando. Yo asentí tranquila, casi maternal. La miré mientras se servía su agua mineral como si nada pasara. Pero algo sí pasaba, y lo sabría muy pronto. Porque la caída de un imperio a veces empieza con un olvido. Y a veces con un correo enviado desde una computadora pública por una mujer que todos daban por invisible. Eran casi las 5 de la tarde cuando encendí la laptop por última vez ese día. Ya no era necesario ocultarme en cibercafés ni esconder documentos en frascos vacíos.
Lo esencial ya estaba hecho. Solo faltaba el envío final directo, claro y sin huella. Lo redacté con la precisión de quien ha aprendido a hablar, sin levantar la voz, de quien ha esperado décadas para que una sola frase haga justicia. Dirigí el correo a la jefa directa de Aitana, en Logística Rentería Carla Iturbe, coordinadora de compras. Una mujer que no conocía personalmente, pero de quien Martín me habló con respeto. Según él, era recta, exigente y, lo más importante, no amiga de mi nuera. Escribí desde la cuenta anónima con calma, como quien extiende cuidadosamente una servilleta antes de comer. En el asunto puse simplemente: datos para revisión urgente, proveedores y facturación. Adjunté el archivo comprimido con las facturas, las capturas de los movimientos duplicados y un documento comparativo elaborado por Martín. Todo limpio, sin comentarios personales. Que hablen los números. En el cuerpo del mensaje escribí: buenas tardes, adjunto información que podría interesarle respecto a movimientos irregulares en el área de compras. Encontrará coincidencias sospechosas entre proveedores, facturación duplicada y transferencias que podrían justificar una auditoría. No tengo intereses personales en esto. Solo deseo que la empresa investigue lo que corresponde. Atentamente, una persona que aún cree en la ética. Sin firma. Sin dirección IP conocida. Sin rastro. Hice clic en enviar. La barra de progreso tardó menos de 3 segundos. 3 segundos para cambiarlo todo. Apagué la computadora, la cerré con delicadeza y la guardé de nuevo en el ropero donde Gael la había olvidado, como quien deja ropa vieja que ya no se pone. Me lavé las manos. Me até el mandil. Abrí la olla exprés y revisé el guiso. Las lentejas ya estaban listas, suaves, pero con cuerpo, con zanahoria, epazote y un poco de tocino que guardaba para ocasiones especiales. Porque sí, incluso en medio de una guerra silenciosa, una sabe que el hogar se sostiene por las cosas pequeñas. Y cocinar bien para mí era resistencia. Aitana entró a la cocina y preguntó como si todo fuera normal: ¿lentejas otra vez? Sonreí. Las hice con tocino y un poquito de vino blanco. Quedaron sabrosas. Ella resopló como si no le importara. Pero cuando se sirvió su plato, noté cómo lo olfateó más de una vez antes de probar. A veces el enemigo también tiene hambre, y eso no lo exime de sentarse a tu mesa. Comimos en silencio. Gael aún no regresaba. Supuse que la tarde en la oficina se le había complicado. No por mí, por lo que venía. Yo no buscaba venganza. No quería verlos humillados ni destrozados. No deseaba gritarles ni reclamar lo que ya no podían devolverme. Lo único que quería era poner cada cosa en su sitio. Porque durante demasiados años me habían hecho creer que yo debía adaptarme, ceder, callar. Que el amor de madre consistía en tolerar. Y no, el amor también es poner límites. Incluso si duele. Incluso si se rompe algo en el proceso. Esa noche, después de fregar los platos y dejar la cocina impecable, me senté en el sillón con una taza de té de manzanilla. El bonsái descansaba en su rincón paciente. Afuera la calle estaba tranquila. Adentro mi mente también. Yo era la tormenta bajo la taza de té. Y mañana alguien iba a escuchar el primer trueno. Eran casi las 7 cuando escuché el portazo. El aire en la casa cambió de golpe, como si hubiera entrado una tormenta sin avisar. Desde la cocina donde preparaba café con canela, escuché los pasos acelerados de Aitana por el pasillo. No dijo ni hola, ni buenas noches, ni una sola palabra. Solo se encerró en su cuarto y segundos después empezó a llorar. No un llanto contenido o de pena, sino uno de rabia herida. Un llanto de los que se sienten como cuchilladas mal dirigidas. Yo no me moví.
Revolví el café, serví mi taza y me senté en la mesa del comedor como si nada. Media hora después, la puerta principal volvió a abrirse. Gael entró con la cara tensa, el cuello rojo, los ojos encendidos. Traía la camisa arrugada y en la mano izquierda su mochila de trabajo colgando, como si pesara toneladas. Me miró apenas y soltó sin preámbulos. «¿Qué hiciste?» No respondí. Lo miré con calma como quien observa una tormenta lejana desde la ventana. «¿Qué carajos hiciste, mamá?», insistió esta vez golpeando la mesa con la palma abierta. El café vibró levemente en la taza. «No sé de qué hablas, hijo. Aitana fue suspendida. La jefa la mandó a su casa sin explicación. Y no me digas que no sabes nada porque esto huele a ti». En ese momento, Aitana salió de la habitación con los ojos hinchados sosteniendo un pañuelo en la mano, como si fuera bandera blanca o testigo de su desgracia. Fui humillada. Eulalia me dijo con voz quebrada pero afilada. Me sacaron de la oficina frente a todos. Dicen que van a que abrir una auditoría. ¿Sabes lo que eso significa? Mi reputación, mi puesto, todo lo que construimos. Gael se giró hacia ella agitado y luego volvió a mí con el dedo acusador. «Tú trajiste esta desgracia. Desde que te jubilaste, desde que te metiste a mi oficina, todo va mal. Tu energía, tu presencia. Nos estás pudriendo la suerte». La palabra suerte me dio risa por dentro. Qué fácil era culpar al azar cuando lo que te destruía era tu propio reflejo. Pero no dije nada. Solo bebí un trago de café. Estaba tibio, pero reconfortante. Gael me fulminó con la mirada. Luego gritó con una voz que nunca antes había usado conmigo. «Tú ya no eres mi madre». Aitana, sorprendida por la violencia del tono, trató de tomarlo del brazo, pero él se soltó con brusquedad y se fue al patio dejando la puerta entreabierta. Me quedé en silencio unos segundos. Las palabras resonaban como eco sordo en la sala. «Tú ya no eres mi madre». Me dolieron, sí, pero no como puñal. Más bien como un corte viejo que vuelve a abrirse donde ya no hay sangre, solo cicatriz. Miré a Aitana, que ahora me observaba con una mezcla de culpa y temor. Me paré sin prisa, llevé la taza al fregadero y respondí en voz baja. No para ella, sino para mí. Nunca dejé de serlo. Él fue quien dejó de ser hijo. Salí al patio. No para seguir a Gael. No para discutir. Solo necesitaba aire. Las luces del vecindario ya estaban encendidas y el aroma a tortilla recién hecha llegaba desde la casa de doña Trini. Me senté junto al bonsái que seguía creciendo en su pequeña maceta, callado firme con raíces que nadie veía. Pensé en todas las veces que lloré en silencio mientras cuidaba de ellos. Las veces que me tragué palabras por no herir, que di lo que no tenía, que me doblé para que ellos se sintieran rectos. Pensé en cómo ahora frente a su caída yo no derramaba ni una lágrima, porque las lágrimas no siempre lavan. A veces solo enturbian más. Esa noche no hubo cena compartida. Aitana comió sola encerrada. Gael no regresó al interior de la casa. Y yo, por primera vez en años, me fui a dormir con la certeza de que el temblor ya había pasado. Ahora venía el reacomodo. Y yo estaba lista. Esa mañana me vestí con el mismo uniforme gris que Gael me había dejado sobre la cama hacía ya una semana. Lo planché con cuidado como quien honra incluso lo que le resulta ajeno. Me recogí el cabello en un chongo bajo, metí mis documentos en una bolsa sencilla y salí al comedor. Gael ya me esperaba con camisa blanca y actitud de gerente. ¿Lista, mamá? No hagas drama. Sí, solo entra, limpia bien y no hables con nadie. Asentí sin responder. No porque le diera la razón, sino porque a veces el silencio da más poder que cualquier argumento. En el camino Gael no paró de hablar sobre su jornada, sus juntas, lo estresado que estaba con lo de Aitana.
Yo lo escuchaba con una calma que a él le parecía indiferencia, pero que en realidad era la paz de quien ya no espera nada. Al llegar a la recepción de Logística Rentería, todo parecía igual que la primera vez. Las puertas automáticas, el aroma a café recién hecho, las pantallas, con presentaciones silenciosas. Pero esta vez, Elías estaba allí, en persona. Charlaba con 2 ejecutivos cuando nuestras miradas se cruzaron. Fue un segundo, pero su expresión cambió. Gael, sin notarlo, me tomó del brazo y me guió hacia el ascensor. En el pasillo nos alcanzó la voz de Elías, clara, directa. «Señora Ríos». Ambos nos detuvimos. Gael se giró primero con esa sonrisa de quien cree que se están burlando de su madre. Pero cuando vio el rostro de Elías comprendió que no había ironía. «¿Usted viene con ese uniforme?», preguntó Elías acercándose. «Sí, vine a trabajar», respondí con voz serena. Él miró el trapeador que yo cargaba como si fuera un insulto. «No, señora, usted no entra así, no con ese uniforme». Gael intervino de inmediato molesto. «Disculpe, licenciado, pero mi mamá solo quiere ayudar. No hay problema, le juro que es buena para esto». Elías lo interrumpió sin mirarlo siquiera. Gael silenció. «No tienes idea de lo que estás diciendo». Me volvió a mirar y esta vez sus ojos estaban brillantes. «Venga conmigo, por favor». Gael se quedó atrás desconcertado. Caminé tras Elías, que me condujo a la sala principal. Allí pidió que se reuniera todo el equipo. No entendía aún qué pretendía, pero su tono no admitía preguntas. Frente a unas 20 personas, algunos jóvenes, otros viejos conocidos de pasillo, Elías carraspeó y dijo: «Antes de comenzar el día, quiero que todos escuchen esto. Esta mujer que ven aquí con uniforme de limpieza no es empleada de intendencia. Es Eulalia Ríos. Sin ella ninguno de nosotros estaría aquí. Ni ustedes ni yo». El silencio fue total. Hace 25 años, cuando yo era solo un egresado con ideas pero sin capital, esta señora confió en mí. Me prestó sin garantías el dinero que necesitaba para abrir esta empresa. No conocía a su hijo ni tenía obligación de ayudarme. Solo creyó. Hoy quiero reconocer públicamente que gracias a ella, Logística Rentería existe. Me temblaron las manos. No por nervios, por memoria. Señora Ríos, continuó. Usted no debe cargar una escoba. Usted tiene un lugar en esta empresa, pero no en el servicio de limpieza. Tiene un lugar donde se respete su historia, su dignidad. La gente comenzó a aplaudir. Tibio al principio, luego firme. Vi a Gael al fondo del pasillo congelado con los labios apretados. Por primera vez en años no tenía nada que decir. Yo solo pude sonreír. No con soberbia, sino con justicia. Elías me acompañó a una oficina pequeña, pero luminosa, con una placa temporal que decía: «Consultora honoraria». No sé qué habrá pasado entre usted y su familia Eulalia, pero aquí se le debe respeto. Siempre. Le di las gracias con un nudo en la garganta. Cuando salí al patio del edificio para tomar aire, sostuve el uniforme en las manos. Lo doblé con calma y lo dejé sobre una banca. Ya no me pertenecía. Nunca lo hizo. Mientras me alejaba, pensé: el error no fue venir con una escoba. El error fue que ellos creyeran que eso era todo lo que yo era. No planeaba quedarme más tiempo del necesario. Después de lo que ocurrió esa mañana, lo justo era retirarme con dignidad, agradecer a Elías y volver a casa. Pero él me pidió que lo acompañaras a una reunión interna. Nada formal. Dijo solo un asunto de reorden interno. Acepté sin imaginar lo que me esperaba. La sala de juntas estaba ocupada por 6 personas, todos directivos del área operativa. En la cabecera, Elías con la espalda erguida y el rostro sereno. En una de las sillas laterales ya sentado estaba Gael. Su semblante era otro sin altanería, sin la sonrisa de suficiencia.
Solo una expresión tensa de quien intuye que está por escuchar algo que no le gustará. Elías esperó que todos guardaran silencio. Luego me miró y con un gesto sutil me indicó que tomara asiento en una esquina. Nadie objetó. Gracias por estar aquí, comenzó. Esta reunión no estaba programada, pero es necesaria. Muy necesaria. Miró directamente a Gael. He sido paciente contigo. Tienes talento, lo reconozco. Pero también tienes un problema grave. Confundes liderazgo con prepotencia. Y peor aún, has traído a esta empresa una carga que no le corresponde cargar. Gael se removió en su asiento. No entiendo, licenciado. Sí entiendes, y por eso estás incómodo. Hizo una pausa, luego con voz firme. El trato que le diste a tu madre, a la mujer que sin saberlo tú pagó el capital inicial de este lugar, es inaceptable. La trajiste aquí con uniforme de limpieza. Te burlaste de su jubilación. La trataste como carga, como alguien prescindible. Uno de los gerentes tragó saliva. Otro desvió la mirada. Gael intentó defenderse. No fue así. Ella insistió en trabajar yo solo. No mientas, Gael. Hay correos, mensajes, incluso comentarios tuyos a compañeros. Esta empresa no es una extensión de tu casa. Y tu apellido, aunque lo lleves, no te da derecho a humillar a quien lo construyó con hechos, no con palabras. Elías se levantó y apoyó ambas manos sobre la mesa. Por eso, desde este momento, estás fuera. Termina tu relación laboral con Logística Rentería. Y te pido como favor personal y profesional que no vuelvas a usar el apellido Ríos para presumir poder que no construiste. No lo mereces. La frase cayó como un cuchillo en una habitación llena de gas. Gael se quedó inmóvil. Ni siquiera intentó suplicar. Tal vez porque sabía que por primera vez no tenía con qué negociar. No tenía defensa. Me miró, no con odio, tampoco con ternura, solo con una mezcla de vergüenza y desconcierto. Como si recién ahora entendiera que había estado jugando a ser jefe en un terreno sembrado por manos que nunca se tomó el tiempo de mirar. Salió sin decir palabra. Elías suspiró y se giró hacia los presentes. Quiero que quede claro, aquí no se tolera el abuso, venga de donde venga. La historia se respeta. Y quienes la niegan se quedan fuera. Uno a uno los ejecutivos asintieron. Nadie se atrevió a objetar. Al salir de la sala, Elías me acompañó hasta la recepción. Su tono había recuperado calidez. Lamento que haya sido así. Pero a veces los hijos necesitan perder algo para comprender su verdadero valor. Asentí. Gracias, Elías. Por no dejar que el apellido Ríos se manche por ego ajeno. Ese apellido me dijo, merece ser recordado con dignidad, como usted lo ha llevado siempre. Me alejé del edificio sin prisa. El uniforme seguía sobre la banca del patio donde lo dejé la última vez. No lo recogí. No tenía por qué. Esa tarde al llegar a casa me senté con doña Trini en el porche. Le serví café, cortamos pan dulce y hablamos de los bonsáis de los hijos de la vida. Pero no le conté lo que pasó. No hacía falta. A veces el silencio habla mejor que cualquier victoria. Y ese día mi silencio pesaba más que nunca. El timbre sonó justo cuando terminaba de regar las macetas del patio. No esperaba visitas y por un instante pensé en no abrir. Pero el corazón de madre ese que no se apaga aunque uno lo niegue. Chie me empujó a mirar por la ventana antes de decidir. Era Gael, de pie con la camisa arrugada y una expresión que no lograba descifrar. No traía flores ni una disculpa, solo un sobre en la mano y la misma actitud de siempre, el hijo que llega a imponer, no a escuchar. Abrí la puerta sin sonreír. Él entró sin pedir permiso como si aún creyera que esta casa le pertenecía. Tenemos que hablar, dijo dejando el sobre la mesa. Sobre la casa.
No respondí. Fui a la cocina, serví 2 vasos de agua por costumbre, no por cordialidad, y regresé. Él ya se había sentado en el sillón que su padre usaba para leer. El sobre seguía ahí como una pata amenaza, disfrazada de legalidad. Mamá, esta casa debería estar a mi nombre. La remodelación la pagamos entre Aitana y yo. Tú no trabajas, no puedes mantener esto sola. Lo más lógico es que la registremos a mi nombre, y así garantizamos que no haya líos cuando que interrumpí con calma. Cuando me muera, Gael bajó la mirada pero no se disculpó. Solo estoy pensando en ordenarlo todo, por si pasa algo. Me senté frente a él. Saqué una carpeta del cajón del aparador. La abrí con lentitud y extraje 2 hojas. Se las tendí. Esto es lo que ordené, hijo. Hace 3 meses. El fideicomiso está registrado. Esta casa ya no estará a mi nombre. Él frunció el ceño hojeando el documento. Fundación Las Raíces. ¿Qué es esto? Una pequeña organización que inicié con doña Trini y 2 vecinas más. Protegemos a mujeres mayores en situación de abandono. Esta casa es ahora parte de esa red. Se convertirá en un centro de acogida cuando yo decida dejarla. Gael apretó los dientes. ¿Nos vas a quitar la casa? Esta casa nunca fue tuya, aunque naciste aquí. La construimos tu padre y yo con nuestros ahorros, con nuestras manos. Y luego la sostuve sola. Cuando necesitaste un techo lo tuviste. Pero eso no te da derecho a reclamar lo que no construiste. Pero soy tu hijo. Y yo fui tu madre, respondí. Fui todo. Y aún así te atreviste a traerme un uniforme de limpieza. A decirme que era una carga. A usar mi apellido para pisotearme. Guardó silencio. No me sacas tú, dije con voz baja pero firme. Me voy yo cuando decida. Esta casa me pertenece en memoria, no en papeles. Pero a ti no te pertenece ni en uno ni en otro. Se levantó de golpe como si la verdad quemara. No dijo adiós. Solo salió dejando el sobre intacto. Cerré la puerta con suavidad. No por él, sino por mí. Porque las batallas más duras no se gritan. Se cierran con cerrojo. Y se riegan con la misma dignidad con la que se riegan las plantas del patio cada mañana. Sin esperar aplausos. Solo raíces. Nunca me había sentido tan nerviosa como ese día. Ni siquiera cuando di a luz, ni cuando enterré a mi esposo, ni cuando firmé el fideicomiso. Ese día, frente a una pizarra blanca improvisada y 6 sillas plegables con el ventilador del centro comunitario, que hacía más ruido que aire, me temblaban las manos, como si volviera a tener 20 años. Pero no era miedo. Era respeto, por lo que estábamos por comenzar. ¿Así que tú vas a enseñarnos a hacer cuentas?, preguntó doña Trini, la primera en llegar, con su voz áspera y ese tono burlón que solo esconde cariño. Sí, señora, le respondí. Y no me hable como si no supiera sumar. La última vez que alguien intentó esconderme cifras, lo suspendieron de su trabajo. Las demás mujeres rieron. Algunas eran vecinas que apenas conocía de vista: Julia, que siempre lleva sombrero y no saluda. Miriam, que vive con su nieto y vende gelatinas. Leti, que fue enfermera y ahora ya casi no ve, pero aún tiene la memoria más afilada que muchos políticos. Todas estaban ahí. Por una razón no querían depender más de nadie. El pizarrón tenía escrito en marcador azul: Raíces Fuertes, asesoría contable para mujeres mayores. El logo era un dibujo que mi nieta me ayudó a imprimir: un árbol con raíces gruesas y visibles, sosteniendo un tronco partido en 2, pero que seguía en pie. Nos llamaron carga, dije comenzando la clase, así con todas sus letras. Nos dijeron que sobramos, que molestamos, que ya dimos lo que teníamos que dar. Me detuve. Las miradas eran de atención pura, sin lástima, porque todas sabían de lo que hablaba. Pero aquí estamos, con la mente despierta y la voluntad intacta. Y si no nos quieren como carga,
Entonces vamos a convertirnos en columna». Doña Trini aplaudió primero, luego las demás. Fue un aplauso corto sin teatralidad, pero lleno de una fuerza que me traspasó el pecho. La primera lección fue sobre cómo identificar gastos hormiga, esas fugas de dinero pequeñas que en silencio vacían el monedero. Les enseñé a revisar sus recibos, a anotar todo lo que compraban. Les di hojas con ejemplos, bolígrafos y calculadoras básicas que conseguí gracias a una donación de la biblioteca vecinal. Y si alguien les dice que ya no están para estas cosas, me lo mandan. Agregué. Que le explico con números lo que no entendió con valores. Julia, la de los sombreros, habló por primera vez. Y también vamos a aprender a manejar cuentas bancarias. Claro que sí. Y a Tassien y a entender las letras chiquitas de los contratos. Y a leer transferencias. Y a saber decir no cuando un hijo o una nieta te pide que le firmes algo por mientras. Miriam levantó la mano. ¿Y si una ya firmó? Pues aprendemos a desfirmar o por lo menos a no repetir el error. Aquí nadie juzga. Aquí se aprende. Juntas. Cuando terminó la clase, algunas se quedaron a ayudarme a recoger. Doña Trini, sentada con el bonsái entre sus manos, me miró con una sonrisa distinta, como si me viera por primera vez. «Nunca imaginé que acabaría estudiando, a los 75», dijo. «Ni que una viuda callada como tú iba ya a armar todo esto». Yo tampoco le respondí. Pero a veces, las raíces que no se ven son las que sostienen el árbol cuando llega el viento fuerte. Esa noche, mientras escribía nuevas fichas para la clase siguiente, escuché música en la casa vecina. El hijo de Julia había regresado. Miriam me mandó un mensaje preguntando si podíamos hacer la siguiente clase sobre cómo enfrentar deudas familiares sin sentirse culpables. Y Leti me dejó una nota escrita a mano. «Gracias por recordarnos que todavía servimos». Apagué la luz con el corazón lleno. No sabía qué iba a pasar con Gael ni con Aitana. Tal vez nunca lo supiera. Pero eso ya no era lo que me movía. Porque por primera vez en mucho tiempo, estaba sembrando no para otros, sino para mí. Y las raíces esta vez eran mías. Fue una tarde nublada como si hasta el cielo se contuviera. Yo estaba ordenando los recibos del taller, marcando con resaltador los gastos que habíamos reducido entre todas cuando oí los golpes en la puerta. No eran insistentes, eran lentos, como si quien llamaba supiera que no tenía derecho a urgencias. Me tomé mi tiempo. Caminé despacio. Ya sabía en el fondo quién estaba del otro lado. Pero igual lo abrí como si no lo supiera. Gael vestía camisa sin planchar, el cabello revuelto. Tenía ojeras profundas y los ojos rojos, no supe si de llanto o de insomnio. No traía ninguna carpeta, ningún argumento, ninguna intención de imponer. Solo traía a él mismo, desarmado. «Mamá», dijo bajando la mirada. «¿Puedo pasar?» No respondí. Me hice a un lado y dejé que cruzara la puerta. Caminó como un niño regañado con la vergüenza sobre los hombros. Nos sentamos en el comedor, el mismo donde meses atrás había lanzado su sentencia. «¿Te vas a sentar a ver novelas mientras nosotros trabajamos?» Ese mismo lugar ahora lo tenía frente a mí sin poder sostenerme la mirada. «Perdí el trabajo», confesó. «Nadie quiere contratarme». Elías habló con medio mundo. Nadie quiere a alguien que fue despedido por maltrato, y menos por maltrato a su propia madre. No dije nada. Aitana me dejó. Dice que no quiere estar con un hombre fracasado. Me quitó a los niños. Dice que no me los va a traer hasta que demuestre que soy un ejemplo. Bajó la cabeza. No sé por qué estoy aquí. Solo no sabía dónde más ir. Lo supe entonces, no venía a pedirme perdón. Venía a vaciar su dolor. Pero en medio de su quebranto, algo se quebró de verdad. Y entonces ocurrió.
Se arrodilló. Se arrodilló frente a mí como no lo había hecho ni cuando era niño. Apoyó la frente en mis piernas temblando y lloró. Lloró con un gemido hondo sin palabras. Perdón, mamá. Por todo. Por creerte débil. Por usar tu silencio como excusa para pisarte. Por olvidarme de lo que hiciste por mí. Por no ver que tú me criaste sola. Tú lo diste todo y yo te traté como desecho. Mis manos por reflejo quisieron tocarle el cabello, pero se quedaron quietas en el aire. Lo miré. Ese hombre que era mi hijo, pero también era el mismo que me había quitado la voz durante años. Yo puedo perdonar, dije con suavidad, pero no puedo olvidar que me trataste como si ya no valiera, como si mi historia no contara, como si mis arrugas fueran basura y no mapa. Él levantó la vista, los ojos llenos de súplica. No estoy diciendo que no me importes, continué. Pero si has venido aquí esperando que todo vuelva a escaques a ser como antes, te has equivocado de puerta. Se quedó en silencio aún de rodillas. Puedes venir cuando quieras. Puedes tomar café conmigo, contarme de los niños, hablar de tus errores. Pero no esperes que te abrace hoy. El perdón, hijo, también se gana. Paso a paso. Como la confianza que tú mismo rompiste. Él asintió. Se limpió las lágrimas con la manga. Se puso de pie. Y antes de irse me miró como no me había mirado nunca, con humildad. Gracias por abrirme la puerta, susurró. Cerré cuando salió. Me senté en el mismo lugar. Miré el mantel. Tenía una pequeña mancha de marcador azul, de las clases con las mujeres. Sonreí. Porque a veces el perdón no necesita abrazos. A veces solo necesita que el otro entienda que dolió, que lo acepte, y que si quiere volver a entrar lo haga descalzo, sin exigencias, solo con verdad. El patio estaba lleno de sillas prestadas, adornado con flores sencillas, bugambilias moradas, que Trini había traído de su jardín, y un pequeño cartel hecho a mano, que colgaba sobre la reja raíces fuertes. Inauguración. No era un evento grandioso, pero cada detalle tenía historia. Cada invitada un pasado que buscaba reconstruirse con dignidad. Eulalia se detuvo un momento en el umbral, respirando el aire templado de aquella mañana de marzo. Llevaba su blusa favorita, la que tenía bordadas pequeñas ramas al centro, y un listón verde menta en el cabello. Sonrió al ver cómo doña Trini acomodaba a las primeras mujeres que llegaban dándoles folletos, como si fueran boletos de entrada a una segunda vida. Ya llegaron las de Santa Úrsula, anunció alguien desde la reja. El patio se fue llenando poco a poco, no de ruido sino de presencia, de miradas, de manos que se reconocían. Algunas mujeres llevaban canas al aire, otras caminaban con bastón, y unas cuantas con la espalda recta, como quien ya decidió no volver a agachar la cabeza. Cuando Elías Rentería llegó con una guayabera impecable y una pequeña caja en las manos, todas se quedaron en silencio. Él caminó hacia Eulalia y le ofreció el obsequio con discreción. Un bonsái nuevo, dijo sonriendo con una mezcla de respeto y admiración. Para que el primero no se sienta solo. Eulalia lo tomó con ternura. Lo colocó junto al antiguo ese que había cuidado como quien cuida lo que ya no tiene voz. Gracias, Elías. Por venir y por ver. Elías asintió. Tú me enseñaste a ver, Eulalia. Cuando uno nace con todos los focos encima, es fácil olvidar quién encendió la luz. Las palabras no necesitaban más. Eulalia subió al pequeño templete improvisado hecho con tarimas de madera. El micrófono no funcionaba del todo, así que habló como siempre lo había hecho, con voz firme, clara, sin adornos. Como quien cuenta algo verdadero. Hace unos meses comenzó, alguien me dijo que ya no tenía nada que ofrecer, que era una carga, una boca más que alimentar. Y yo casi les creí. Las mujeres la miraban con atención.
Algunas sostenían los folletos con fuerza como si esas hojas también fueran abrigo. Pero una noche escuché lo que no debía y entendí lo que ya no podía permitir. Porque me quisieron sacar cuando dejé de ser útil. Pero yo ya había echado raíz. No en su casa. En mi historia. Un murmullo recorrió el patio. No era aplauso aún. Era reconocimiento. Resonancia. Raíces Fuertes no es una fundación para salvar a nadie. No somos ángeles ni mártires. Somos mujeres con historia, con memoria, con números, con fuerza. Y si alguien alguna vez las hizo sentir que ya no valían, recuerden esto: los árboles más sólidos son los que nadie vio crecer. Ahora sí, los aplausos llegaron. No estallaron como en los discursos políticos, sino que brotaron como lluvia suave, pero constante. Honesta. Cuando todo terminó, Eulalia regresó a su casa con el bonsái en brazos. Lo colocó junto al otro en la misma mesita donde solía leer. Preparó un té de manzanilla. Trini se quedó a en ayudar a recoger y le prometió regresar al día siguiente para la primera clase de finanzas básicas. Ya era de noche cuando Eulalia se sentó a regar sus plantas. El agua caía con calma, mojando la tierra con la misma suavidad con la que ella había aprendido a volver a empezar. Miró al bonsái. Cuando dejé de ser útil quisieron sacarme. Pero yo ya había echado raíz. No en su casa, en mi historia. Y ahí, entre las ramas en miniatura y el murmullo del agua, entendió que no necesitaba más, que ya no pedía permiso, porque las raíces, cuando son profundas, no se ven, pero sostienen todo, incluso a quienes no supieron verlas nunca.